Doctor Josué, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. A ver. Denme un segundito, quiero ver cómo comparto las diapositivas. La presentación. Muy bien. ¿Pueden observar la...? Sí, doctor, sí se puede ver. Excelente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar esta sesión que ya es... Igual pueden seguir viendo las diapositivas o ya no. Sí se ve, doctor. Allá. Bacán. Entonces, muy bien. El día de hoy nos toca hablar sobre el sexto pleno casatorio civil, que es el pleno casatorio dedicado a la ejecución de garantías. Se dice que este pleno es el primero que abordaba temas de derecho comercial y por lo tanto causó mucho revuelo en su momento por lo que se podía interpretar de él. Entonces, en algunas judicaturas, en algunas sedes del Poder Judicial, como que algunas demandas de los bancos empezaron a caer, en otros lugares más bien empezaron a beneficiar a los bancos, y cosas por el estilo, ¿sí? A ver, el sexto pleno casatorio civil fue llevado a cabo el 3 de enero del 2013. Repito, fue el primero en desarrollar temas comerciales, ¿no? Temas comerciales de manera muy específica en realidad, ¿no? Y en dicho momento, como vamos a estudiar o a ver como referencia, ¿no? Es que existía mucha confusión, muchos criterios diferentes en tanto a la interpretación de algunos ítems o parámetros en el trámite del proceso de título ejecutivo, ¿sí? Vamos a empezar por este punto. ¿Cuál es el contexto al momento de la emisión del sexto pleno casatorio civil, que como les repito, fue llevado a cabo el 13 de enero del 2013, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la casación número 1795-2001 Lima, que señalaba, ¿no? Por un lado, que para iniciar un proceso de ejecución de garantías no se requiere o no se requería presentar un documento probatorio que sustente la obligación garantizada, ya que la escritura pública que se acompaña a la demanda, ¿no? Constituye de por sí un título de ejecución. En ese sentido, dice, el criterio de la Sala Superior no es correcto, ya que pretende que el actor acredite la obligación ya sea con títulos valores y con otros medios probatorios, criterio que rebasa las exigencias de la norma adjetiva, más si se advierte que no es un proceso, no es un proceso ejecutivo, sino de ejecución de garantías reales, ¿no? Eso es lo que dice la casación 1795-2001.
Por otro lado, tenemos la casación 2166 del año, también 2001, de Arequipa. En dicha casación se dice, ¿no?, que de acuerdo a lo previsto en nuestro ordenamiento procesal, en un proceso de ejecución de garantías, el ejecutante anexará a su demanda como requisitos el documento que contiene las garantías, siendo este el título que apareja ejecución, y el estado de cuenta de saldo deudor. Y si el bien fuera inmueble, debe presentarse el documento que contenga tasación comercial actualizada, realizada por 2 ingenieros u arquitectos colegiados, según corresponda, con sus firmas legalizadas, ¿no? Entonces, estos dos casos son un ejemplo, ¿no?, de que por un lado, ¿no?, la misma Corte Suprema exigía el documento donde se sustenta la obligación, el título, por así decirlo, propiamente dicho, y el documento que sería, por ejemplo, una escritura pública, ¿no? Entonces, se contradecía. Ese era más o menos el contexto. Muy bien. Revisando algunos puntos generales de este caso, que en concreto vamos a ir avanzando. El petitorio de esta demanda, ¿pueden ver la diapositiva que dice principal petitorio o petitorio principal? Dice, cumpla con pagar en forma solidaria al ejecutante la suma de 311.915.61 o 66 soles, ¿no? 61 era. En virtud, más intereses compensatorios y moratorios pactados bajo apercibimiento de sacarse a remate el bien dado en garantía en caso de incumplir el mandato. Eso decía el petitorio principal de la demanda. Luego, tenemos que a quien demandó era la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE S.A., quien interpone la demanda de ejecución de garantías en contra de Marciano Fernández González y Aurora Violeta Salas González, por la suma antes ya mencionada, más los intereses compensatorios, devengados y por devengarse, más cosas y costos del proceso. ¿Sí? ¿Qué más? Se admite a trámite la demanda vía proceso de ejecución de garantías y se ordena a los demandados que cumplan con pagar en forma solidaria a la ejecutante la suma de 311.915.66 intereses, más intereses compensatorios moratorios, bajo procedimiento de sacarse a remate el bien dado en garantía en caso de incumplir el mandato, ¿no? Se tiene además la contradicción presentada solo por Aurora Violeta Salas González. ¿Qué argumentaba la señora Aurora? Argumentaba de que existía la extinción de la obligación porque ya había fallecido uno de los titulares, o uno de los obligados, mejor dicho. Se daba la inexigibilidad de la obligación por extinción o la inexigibilidad de la obligación por prescripción, ¿no? El octavo juzgado civil de la subespecialidad comercial declara infundadas estas contradicciones y ordena el pago y ante su incumplimiento el remate del bien, ¿no? La señora apela esta resolución de primera instancia. La primera sala especializada en lo civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque confirma la resolución de primera instancia y mantiene el mismo sentido. Y en ese contexto es que se interpone, ¿no?, el recurso de casación por Aurora Violeta Salas González contra la sentencia que declara infundada la contradicción, ¿no?
por la causal de inexigibilidad de la obligación. La Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia declara procedente el recurso de casación y también declaró procedente de manera excepcional por infracción al artículo 1099 del Código Civil. En los fundamentos de este recurso de casación se señala pues que había una contravención, ¿no? Que se estaba yendo en contra de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, ¿no? Floro típico, normal, natural en todo recurso de casación. En cuanto existe un problema, una deficiencia en la motivación o una motivación aparente, viene cosas más que se pueden señalar en este ítem, ¿no? Además, se habla de una aplicación indebida del artículo 1099, inciso 2 del Código Civil, ya que la obligación determinada debe constar expresamente, ¿no? Lo que se decía. La inaplicación de dicho artículo, el cual señala que la hipoteca se constituye, pero para garantizar un supuesto préstamo, el cual nunca existió, sino que fue un sobregiro, señalaban en el recurso de casación, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones jurídicas o conceptos que debemos tener a consideración en este pleno? Con los que aparecen ahora en pantalla, ¿no? El fallo de esta casación es simplemente que se declara fundado el recurso de casación, ¿no? Y declara insubsistente, nula, insubsistente la resolución apelada, así como nulo todo lo actuado, debiendo el juez emitir nuevo pronunciamiento bajo los considerandos que se van a establecer. ¿No? Muy bien, entonces, ¿qué debemos saber? ¿Qué debemos tratar de entender para poder entender, perdón, qué debemos saber o conocer previamente para poder entender muy bien cuáles son las reglas que se han establecido en este pleno? Entre ellas, debemos saber respecto al proceso único de ejecución y los títulos ejecutivos, ¿sí? Eso debemos tener claro. ¿Qué es un proceso único de ejecución y cuáles son los títulos ejecutivos? ¿Sí? El proceso único de ejecución es aquel que tiene por fin, ¿no?, que se cumpla con un derecho que ya ha sido previamente reconocido. ¿En dónde? ¿En un papelito simple? No, en un título ejecutivo. ¿Sí? El proceso único de ejecución es la vía idónea para poder exigir el cumplimiento, por así decirlo, de un título ejecutivo, ¿sí? A diferencia de los procesos cognitivos o, por ejemplo, un proceso cognitivo, por ejemplo, una nulidad de acto jurídico, una reivindicación, ¿no? A diferencia de los procesos cognitivos o también llamados de conocimiento, el juez en su decisión va recién a reconocer un derecho, va a declarar un derecho, ¿sí? Luego de los medios probatorios que se presenten, ¿no? Va a valorar esos medios probatorios y va a emitir una sentencia que usualmente constituyen derechos, o es decir, crean derechos, ¿ya? O los confirman, porque a veces hay sentencias, por ejemplo, una de prescripción adquisitiva de dominio, son declarativas, ¿no? En cambio, los procesos ejecutivos, ¿sí? Los procesos ejecutivos, el derecho no está en discusión, el derecho ya existe previamente. ¿En dónde? En un título ejecutivo. Muy bien. Entonces, para iniciar un proceso ejecutivo, según el artículo 690, del Código Procesal Civil, por favor, podemos ir a verlo. Artículo 690 del Código
Procesal Civil, inciso 690A, ¿no? Nos señala que a la demanda se acompaña, ¿qué cosa? El título ejecutivo. Curioso. El texto normativo dice que a la demanda se acompaña el título ejecutivo, además de los requisitos y anexos previstos en los artículos 424 y 425, y los que específicamente y los que se especifiquen en las disposiciones especiales. ¿No? Entonces, eso es lo que dice el artículo 690A, que a la demanda ejecutiva se tiene que acompañar un título ejecutivo, además de los requisitos usuales y normales para la demanda, en el artículo 424, 425. Y ojo, según el artículo 688 del mismo cuerpo normativo, ¿no? Dice que solo se puede promover ejecución en virtud de títulos generados de naturaleza judicial o extrajudicial, según sea el caso. Y los títulos ejecutivos están en una lista. Dice, son títulos ejecutivos los siguientes. Y se acabó. No hay más. Comencemos. ¿Cuál es el primer título ejecutivo que aparece en el artículo 688 del Código Procesal Civil? Las resoluciones judiciales firmes, ¿no? Las resoluciones judiciales firmes en primer lugar. ¿Cuándo existe una resolución judicial firme? Cuando ésta ha sido declarada consentida o ejecutoriada. Entonces, dichas resoluciones firmes, ¿no? Declaradas consentidas, donde ya no se va a poder apelar de ninguna manera, donde ya no se va a poder interponer ningún tipo de recurso, ¿no? Es susceptible de ejecución. ¿Qué más? Tenemos en segundo lugar a los laudos arbitrales. Los laudos arbitrales también tienen mérito ejecutivo o título ejecutivo. Los laudos arbitrales firmes, por si acaso, también constituyen títulos de ejecución, porque los árbitros, o mejor dicho, en la ley de arbitraje se les otorga también dicha calidad, ¿no? Por otro lado, un árbitro dicen algunos, ya, la mayoría está de acuerdo, mejor dicho, en afirmar que un árbitro de por sí no podría ejecutar una resolución judicial, sino que necesita el imperio de la ley. Más que el imperio de la ley, necesitaría el jus imperium, que es una prerrogativa, facultad del juez. Y por eso es que el laudo arbitral, si bien es cierto, es firme, se puede ejecutar, pero la ejecución a la que se refiere es porque el juez, bajo el jus imperium, es el único que puede o que tiene el monopolio para una actividad jurisdiccional, ¿no? Eso es lo que dicen algunos. Puede ser, pero también he visto que hay casos de desalojo que se han llevado a cabo mediante arbitraje y el árbitro tiene facultades para incluso ordenar el descerraje, ¿no? Entonces, tiene ciertas atribuciones, ¿no? Así que depende del caso concreto. Muy bien, por otro lado tenemos las actas de conciliación. Por ejemplo, A y B
quieren conciliar sobre un contrato de alquiler, ¿no? A le quiere subir el contrato, B no quiere pagar, entonces, si B no le va a pagar, quiere desalojarlo. Entonces van al centro de conciliación y acuerdan de que por 2 meses va a pagar una suma y que al tercer mes va a pagar otra suma y si no la paga va a salir, va a entregar el inmueble, ¿no? Entonces el conciliador no puede ejecutar esa cláusula, ¿no? Entonces va a tener que acudir sí o sí a la vía del proceso judicial, ¿no? Como es un título ejecutivo a la conciliación, sí, va a tener que interponer su demanda y el juez ejecutará el acta de conciliación. Por ejemplo, también he visto que mediante acta de conciliación, una división y partición, ¿no? Acordaron, ya eran copropietarios, todos, así que no sé, ¿no? Ya todos eran copropietarios, acordaron dividirse, partirse ciertas áreas y que estaba siendo ocupada por A o por B, ¿no? Y que se habían comprometido a retirarse de áreas que no les correspondían. Caso contrario, se procedería al lanzamiento, decía, ¿no? También he visto que en esos casos el proceso ejecutivo iría directamente, ¿no? Otros, lo más común en temas de banco, según el inciso 4 del artículo 688, tenemos los títulos valores, ¿no? ¿Qué es un título valor? Califica como título ejecutivo al título valor, entendido como valores materializados que representan o incorporan derechos patrimoniales destinados a la circulación siempre que reúnan los requisitos formales que por imperio de la ley le corresponda según sus elementos naturales, ¿no? Recuerden que existe una ley de títulos valores, que es la ley 27.287, ¿no? Entonces, en dicha ley se va a establecer con meridiana claridad cuáles son, pues, ¿no? Los requisitos para cada título valor. Qué raro. Muy bien. Más tenemos la constancia de inscripción y titularidad expedida por la institución de compensación y liquidación de valores. Esto se encuentra en la nueva ley de títulos valores, que otorga reconocimiento jurídico a las operaciones con soporte electrónico e informático que están representados por anotación en cuenta. El artículo 2 de la ley de título de valores señala que los valores desmaterializados, para tener la misma naturaleza y efectos que los títulos valores señalados en el inciso 1, requieren su representación por anotación en cuenta y de su registro ante una institución de compensación y liquidación de valores, ¿no? ¿Qué más? El inciso 6 habla de un reconocimiento y absolución de posiciones provenientes de una prueba anticipada. Recordemos que los incisos 6 y 7 del artículo 688 que estamos dando lectura y que estamos tratando de examinar, atribuyen la condición de títulos ejecutivos, ¿no?, a esta clase de reconocimientos en pruebas anticipadas. Una prueba anticipada debe entenderse como un procedimiento que está destinado a facilitar, por así decirlo, el tiempo del proceso principal, que se puede agrupar en dos categorías: diligencias preparatorias, diligencias conservatorias de prueba, en atención a la finalidad que se persigue. Y también la urgencia, ¿no? Por otro lado, también se puede entender como título ejecutivo, según el inciso 7, al documento privado que contenga transacción extrajudicial, ¿no? Las transacciones extrajudiciales suelen hacerse mediante jueces de paz, ¿no?, que a lo mucho te certifican una firma. Las transacciones judiciales suelen hacerse también en notaría, donde existe el acuerdo privado y
hay un pago incluso por las partes, qué sé yo, ¿no? Y se certifica el pago, se certifica la firma del documento, ¿no? Entonces, esos documentos privados que contienen una transacción extrajudicial también son susceptibles de ejecución, ¿no? Según el artículo 1302, por la transacción civil, las partes haciéndose concesiones recíprocas deciden sobre algún asunto litigioso, asunto dudoso litigioso, evitando el pleito que podrían promoverse, ¿no? Documento impago de renta por arrendamiento, dice el inciso 8. El inciso 8, el documento privado que contenga, ya, el 9 dice, el documento impago de renta por arrendamiento, siempre que se acredite instrumentalmente la relación contractual, ¿no? Dice que esto puede entenderse, ¿no? O hace referencia a un documento que se firma entre el arrendatario y el arrendador, donde se reconoce nuevamente que no se está pagando la renta, ¿no? Dice, antes de la modificación de este artículo, que fue modificado el año 2008, antes de la modificación de este inciso, se exigía que el arrendatario se encuentre en uso del bien como condición para ser calificado de título ejecutivo el documento impago de la renta. Sin embargo, eso ya se ha cambiado, ya no es así, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que acompañar? Obviamente la existencia del contrato de arrendamiento y luego voy a poder con ese documento de impago de renta donde el arrendatario reconoce que no me ha pagado, ¿no? Ya tiene título ejecutivo, ¿no? Siempre y cuando exista, creo, que se pueda probar, ¿no? Que existía una relación contractual de arrendamiento, ¿no? Entonces siempre, pues, en la práctica es el documento, ¿no? Luego tenemos el inciso 10, donde se habla de que el testimonio de escritura pública es un título ejecutivo, ¿no? En atención a la persona que suscribe el testimonio, como es el notario público, conlleva que sea calificado como documento público, generando la presunción de certeza sobre su contenido, salvo prueba en contrario, ¿no? Y bueno, el último inciso, el inciso 11, habla de otros títulos a los que la ley les da mérito ejecutivo, ¿no? ¿Qué otros títulos podrían existir? No existen muchos, pero se puede más o menos ver el caso de la Ley General del Sistema Financiero, de la Ley 26702, el inciso 7 del artículo 132, donde se hace mención, ¿no?, que el mérito ejecutivo a las liquidaciones de saldos deudores, ¿no?, que emitan las empresas comprendidas en tal disposición. Es decir, que las liquidaciones de los saldos deudores, según este inciso, esta ley, ¿no?, tendrían un mérito ejecutivo. Así es. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué más? Tenemos que estos títulos ejecutivos y que la ley, o mejor dicho, el artículo siguiente, que es el 689, establece, ¿no?, que procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, expresa y exigible. Cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser además líquida o liquidable mediante operación aritmética, ¿no?
La obligación es cierta cuando, y esto grábenselo bien, cuando es cierta una obligación. ¿Por qué? Que dice el 3689, procede a la ejecución cuando la obligación contiene un título. La obligación contenida en el título es cierta. Entonces, ¿cuándo es una obligación cierta? Cuando se determina en el título quién es el sujeto acreedor y quién es el sujeto deudor. Identificación de las partes, básicamente. ¿Existe eso? Entonces hablamos de una obligación cierta. La prestación es expresa cuando, la obligación en realidad es expresa cuando se indica en el título aquello que el deudor debe realizar a favor del acreedor. Se indica, ¿no?, aquello que el deudor debe realizar en favor del acreedor. El acreedor se compromete, promete que va a devolver 5.000 soles mensuales hasta pagar su deuda de 100.000, ¿no? De haber, la prestación es expresa cuando se indica qué es lo que tiene que hacer el deudor. Además, la obligación es exigible cuando ya puede ser reclamable. Si le doy un año, no voy a pues, a los 6 meses intentar adelantándome mi proceso de ejecución. No se puede. ¿Cuándo se vuelve exigible? Cuando, desde el momento en que se puede reclamar, ¿no? Siempre y cuando lo haya sujetado a una condición, o mejor dicho, siempre que no se haya puesto un plazo, ¿no?, que todavía no se haya vencido, o siempre que no se haya puesto una condición que tampoco se haya cumplido, ¿sí? Siempre que no haya una condición que no se haya cumplido, ¿sí? Vamos a tomarnos unos minutos de descanso, ¿sí? Tengo que tomar una agüita, como si se habrán dado cuenta, estoy un poco ronco, o mejor dicho, sí, pues ronco es la palabra. Así que vamos a descansar unos minutos antes de volver, ¿sí? En 5 minutos estamos regresando. Gracias.
Muy bien, vamos a continuar. Sí, muy bien, vamos a continuar. Y vamos a ver algo más. Ya vimos los títulos ejecutivos, qué significa cada uno. Y vamos a ver ahora las causales de contradicción que se encuentran establecidas pues, en el Código Procesal Civil, ¿no? En el artículo 690, que tiene varias letras A, B, C, D, ¿no? En los 690C va a decir que el mandato ejecutivo dispondrá el cumplimiento de la obligación contenida en el título, bajo el procedimiento de iniciarse la ejecución forzada, con las particularidades señaladas en las disposiciones especiales. En caso de exigencias no patrimoniales, el juez debe adecuar el apercibimiento, ¿no? Y el 690D habla de la contradicción, señala expresamente, ¿no? Que dentro de 5 días, vamos a darle una lectura previa y luego vamos a estudiar cada una de las causales de contradicción. De manera muy sucinta, obviamente, ¿sí? A ver, ¿qué dice el 690D? Dentro de 5 días de notificado el mandato ejecutivo, el ejecutado puede contradecir la ejecución y proponer excepciones procesales o defensas previas, ¿no? Es decir, admiten la demanda del proceso ejecutivo, corren traslado del mandato ejecutivo, ¿no? ¿Y qué dice respecto al demandado? Que este tiene 5 días, luego de notificado, con el mandato ejecutivo, ¿no? ¿Para qué? Contradecir la ejecución y proponer excepciones o defensas previas, ¿no? Proponer excepciones y o defensas previas. Dice que en el mismo escrito se presentarán los medios probatorios pertinentes. De lo contrario, el pedido será declarado inadmisible. Solo son admisibles la declaración de parte, los documentos y la pericia. ¿No? Una vez, más o menos este caso se hacía, un ejemplo, porque a veces se pueden dar, como dice acá, excepciones procesales, defensas previas, ¿no? Y que los medios probatorios pueden ser documentales, una pericia, ¿no? Una declaración de parte, ¿no? ¿Qué pasaba en este caso concreto? Un señor se había ganado, no el premio mayor de la tinca, pero sí un premio muy jugoso de la tinca. ¿Ya? Y este señor, como todo, no era la persona normal que compra de vez en cuando, era un ludópata casi, ¿ya? Era casi un ludópata. Y paraba en el casino, le gustaba siempre comprar estos tipos o participar en este tipo de juegos de azar, ¿no? A veces ganaba, a veces perdía, a veces le iba bien, a veces no le iba tan bien, a veces perdía todo también y empezaba de cero, ¿no? ¿Qué sucede? Que en una ocasión, como les repito, gana una fuerte cantidad de dinero y a las 2, 3 semanas de esta buena cantidad de dinero que le había ganado, toma conocimiento que alguien tenía un documento con su firma que estaban tratando de legalizar en una notaría, una copia de una especie de contrato de préstamo, ¿sí? Una especie de contrato, una transacción extrajudicial, donde el señor le reconocía una deuda, ¿no? De casi 100.000 soles y el que le había prestado el dinero reconocía que él había pagado solamente 50.000 soles en efectivo y que la deuda era 100.000 soles, que él le había pagado ya 50.000 y que
faltaban otros 50.000. ¿No? Era una transacción extrajudicial. Confirma el legalizante, notario, bueno, documento privado, y que estaban tratando de legalizar ese documento. Él se entera, no hace nada. Que me demande, dijo, tal vez, probablemente, no sé. La cuestión es que incluso lo llegan a invitar a una conciliación. Él no va, ¿no? Y al final le cae su demanda, ¿no? El no ir a la conciliación juega en su contra. Es una presunción de verdad relativa en lo que afirma el demandante. Cuando él contesta o hace la contradicción en la demanda, el juez le dice, mira, lo único que se puede admitir es una pericia, ¿no? Tu declaración de parte, bueno, también su declaración de parte, él decía que su posición o la tesis de su abogado era que en ese momento, en esas fechas, era imposible que él se pueda prestar 100.000 soles, porque él había ganado la tinca y sacaba su cuenta bancaria donde se le deposita todo, ¿no? Y que él, a los días de que había ganado la tinca, jugó no sé qué otra cosa más y también había recibido mucho dinero. Y todo estaba bancarizado. Era un ludópata responsable, ¿no? Entonces, que era imposible que en esas fechas él necesitara dinero y por lo tanto prestarse dinero, ¿no? Esa era su posición. ¿Ok? Se presentó una excepción, presentaron en ese caso una excepción de... No, no presentaron excepciones en ese caso. Sí, no dedujeron las excepciones en ese caso. Solamente argumentaron la falsedad del documento y hicieron una pericia pues al documento, donde la conclusión era de que la conclusión era graciosa. La conclusión decía, es la firma del demandado, pero puede haber sido por no falsificación, sino puede haber sido por, es como que han escaneado la firma por fotomontaje, decía el peritaje. O sea, la conclusión decía así, es la firma del señor, pero puede haber sido por fotomontaje. ¿Mm? Y bueno, en primera instancia lo condenaron a pagar, en segunda instancia se lo anularon porque decían de que el juez debió analizar mejor los argumentos expuestos por él, perito, en sus conclusiones, ¿no? Bueno, eso les cuento a mérito de anécdota y continuemos. ¿Cuáles son las causales de contradicción? El más conocido, la inexigibilidad de la obligación contenida en el título. Dicha causal se invoca para cuestionar el fondo del título. No hay un cuestionamiento en estos casos al documento como en lo que yo les contaba. O sea, no estamos diciendo es falso, no, acá no estás diciendo eso. Inexigibilidad de la obligación implica que estás discutiendo el título en sí mismo. Estás discutiendo que el título en sí mismo carece de una prestación cierta, o carece de una prestación expresa, o carece de una prestación exigible. Estamos hablando que hay un problema en el título. Y al tener ese problema, ya sea en la obligación cierta, expresa o exigible, ¿no? Que son las condiciones básicas de un título ejecutivo, entonces no habría forma para que pueda darse un mandato ejecutivo. ¿Ok? Perdón. Imagínense que el título esté a nombre de Valentín Castro Paniagua. Sin embargo, se llama la persona
correctamente y se demanda a Valentín Leonidas Castro Paniagua del Portal, un apellido compuesto. Si vas a demandar a esta persona, pero el título no aparece dicha persona, la obligación deja de ser cierta. Ahora, tendrías que justificar o argumentar de una manera superlativa de que a pesar de que existan discrepancias en el nombre, se trata de la misma persona. Pero imagínate que hasta hayan puesto mal el DNI. Si ha pasado, ¿eh? Donde ponen mal hasta el DNI y no se puede identificar a la misma persona. ¿Ya? Las obligaciones deben ser expresas. No pueden ser incoherentes, no pueden ser sujetas a interpretación. Tiene que estar claramente establecido qué es lo que va a hacer el deudor y cómo lo va a hacer, ¿no? Yo te digo que me vas a pagar en el tiempo en que tú veas por conveniente. Entonces, de la nada, o yo te voy a decir que tú me vas a pagar en la forma en que veas por conveniente. O sea, me darás por 100 soles, tal vez me darás 1000, no ya. Entonces, si yo te pago de 100 en 100 una deuda de 100.000 soles y luego tú me quieres hacer un proceso de ejecutivo porque no estoy cumpliendo con pagarte una suma razonable, no estaría mal. Estaría declarado improcedente porque puede ser la misma persona, puede ser exigible, pero puede ser que la forma de pago, como no quedó expresa, ¿no? Yo puedo asumirla de la manera en que quiera. Ahora, ya dijimos que también la obligación o la prestación debe ser exigible y para eso no tiene tiene que haberse superado o la condición o el plazo. Si yo te doy 2 años para pagar una deuda, tú no me puedes cobrar al año, ¿no? O si te doy 2 años para pagar la deuda después de que nazca tu segundo hijo y no tengo una nación ni el primer hijo. Entonces tampoco sería exigible, ¿no? Otra causal de contradicción es que se puede alegar la iliquidez de la obligación contenida en el título, ¿no? La iliquidez de la obligación contenida en el título. ¿Qué implica esto? Implica que no tiene inmediata ejecución una prestación ilíquida. Se puede ¿no? Las prestaciones liquidables se liquidan mediante una operación aritmética, ¿no? Cuando el título es ilíquido, no puede procederse a la ejecución con una simple operación aritmética, porque para ello no se tienen que evaluar otros factores, ¿no? Y en estos casos, ¿no? No se puede llegar, pues, ¿no? A un monto, a una suma específica. ¿Qué más? La más usada, diría yo, por muchos, hablamos de la contradicción por la nulidad formal del título. El documento se cuestiona de nulo cuando no acoge una forma señalada por ley, ¿no? No acoge una forma señalada por ley. Otra causal de contradicción es el título valor contemplado en forma contraria a los acuerdos adoptados. Se debe probar que se completó el título valor contrariamente a los acuerdos adoptados por las partes intervinientes en el título, siendo que la actividad probatoria se reduce a la prueba documental. Esto es muy interesante y también a la vez causa muchos problemas, ¿no? Las personas que, por ejemplo, firman un pagaré,
firman un pagaré en blanco. El pagaré es llenado cuando no se ha cumplido con el plazo establecido para la devolución del dinero. Y por ejemplo, ¿no? En el pagaré ponen, el préstamo fue de 10.000 soles, pero en el pagaré ponen 20.000 soles. Oye, ¿no firmaste otro documento donde estaba el monto específico? No. Pero doctor, solo me dio 10.000 soles. Y yo le quiero pagar sus 10.000 soles, pero ahora me está pidiendo 20.000 soles. ¿No? ¿Qué puedo hacer? Esta sería la causal específica. Pero probar la falsedad del título, no, perdón, pero probar que el valor contemplado es distinto a lo acordado, dice que solamente se puede hacer mediante prueba documental. Entonces, si no existe el contrato, si no existe el acuerdo físicamente, ¿no? Bien difícil, ¿no? En algunos casos he intentado que habían tenido una grabación del momento en que se firmaba el pagaré y el acuerdo se quedó consignado en la grabación. Y recuerden que los audios pueden ser considerados prueba, ¿no? Sin embargo, el juez señaló de que se necesitaba una pericia de voz, de homologación de voz y no sé qué más, y que eso no era posible en el proceso ejecutivo y que va, lo voló. En cambio, otros jueces, en mérito al principio de libertad probatoria, al principio de tutela constitucional efectiva, ¿no? Y búsqueda de la verdad, sí han aceptado dicho audio, ¿no? Eso sería cuando el título de valor ha sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados. Lo otro sería la falsedad del título. Cuando se invoca la falsedad del título ejecutivo, es necesario tener en cuenta que el título de valor es un documento constitutivo de derechos. ¿Por cuánto? Por tanto, cuando ese derecho que está contenido, que está naciendo con el documento, no. Y se demuestra que es falso, entonces no transmite nada, en realidad no ha nacido nada. Como dice Gunter González Barrón, la nada no produce nada. En consecuencia, un documento redactado con características indelebles sobre soporte adecuado puede ser falso en el acto que le da vida o puede ser falsificado. Es decir, yo tengo esta hoja, ¿no? En esta hoja, yo o un tercero, pongamos que un tercero puede decir, le debe a fulano de tal, tanto, 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 y se compromete en pagar tanto, tanto, en tales cuotas, en tales momentos, ¿no? Y firman los dos. Firman dos personas. Mi firma, obvio, no son las personas que participan, otros, pero el documento está existiendo. Lo que contiene el documento es falso, no existe. El documento sí existe. El contenido ¿qué tiene? El contenido es la obligación propiamente dicha. El derecho de la persona, el derecho del acreedor, la obligación del deudor es aquello que va a desaparecer. Es aquello que, perdón, no va a desaparecer, aquello que ni siquiera ha sido creado, no ha nacido, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Extinción de la obligación. La extinción de la obligación constituye otra causal para sustentar la contradicción contenida en el artículo 690D, ¿no? En el inciso tercero. Los hechos extintivos para invocarla no se diferencian de aquellos previstos para aquellas obligaciones de derecho común, como son el pago, la novación, la compensación, la consolidación. Es decir, ¿cuándo se extingue una obligación? Cuando la pagas. O sea, tú me estás pidiendo que te devuelva, que te pague los 100.000 soles que me has prestado. Dices que no te he pagado.
pero yo tengo cómo acreditar que sí te he pagado. Entonces, solicito la extinción de la obligación perdón, contradigo la demanda y, perdón, presento la contradicción y señalo que es por extinción de la obligación porque he pagado, ¿no? Por otro lado, y por último, cuando la ley hace referencia a excepciones, defensas previas, bajo el proceso único de ejecución se permite recurrir a excepciones y tradicionalmente estas excepciones se han conceptualizado o entendido, ¿no?, como medios de defensa técnicos que el demandado puede utilizar para atacar aspectos formales o procesales de la demanda, ¿no? Si se declara a veces fundada una excepción, a veces se anula todo lo actuado y no existe pronunciamiento sobre el fondo. En cambio, a veces también hay excepciones que van a liquidar con el proceso, o sea, que van a terminar con el proceso, ¿no? Por otro lado, las defensas previas vienen a ser una forma o modalidad de ejercer el derecho de contradicción y se busca la suspensión del trámite hasta que se cumpla un requisito de procedibilidad, ¿no? Nada más. Nada más. ¿Sí? A ver, denme un minutito, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el trámite de un proceso único de ejecución? En el proceso único de ejecución, si hay contradicción o excepciones, o defensas previas también, como hemos mencionado antes, se concede el traslado al ejecutante, quien deberá absolverlos dentro de 3 días, dentro de 3 días, y además deberá presentar por los medios probatorios pertinentes, ¿no? Ya sea que tenga absolución o sin ella, se resolverá mediante un auto, ¿no?, observando las reglas de saneamiento procesal y pronunciándose a la vez sobre la contradicción. En otros casos, por ejemplo, cuando la demanda ha sido declarada inadmisible, ¿sí?, a veces el juzgado observa, ¿no?, algunas cosas, sobre todo las que están referidas en este pleno. El juzgado observa, el demandante absuelve aparentemente todos los ítems observados en la resolución número 1, y a veces por la carga procesal, digamos, ¿no?, por la carga procesal, por el exceso de trabajo, ni siquiera revisaron si en verdad se habían subsanado todas las observaciones que el juzgado había hecho primigeniamente, ¿no? Entonces, uno puede advertir, ¿no?, que no se han subsanado todas las cosas. ¿Y qué excepción o defensa previa hago? Ninguna. ¿Qué puedo interponer? La nulidad. Solicito la nulidad de la resolución número 2 que declara
admisible la demanda de ejecución, ¿no? Y se haga efectivo el apercibimiento decretado en la resolución número 1. Así presento mi primer escrito. Si el juez me da la razón de que en verdad no han observado o le da otra salida, qué sé yo, bueno, bien. Pero si no, declara en realidad, corre traslado también de la nulidad por 3 días, ¿no? Y también puede con eso también acabar el proceso, ¿ok? Y bueno, a la par sí o sí también presentas pues la contradicción, ¿no? Que corresponde. Ya, muy bien. Dice que cuando la actuación de los medios probatorios, ¿no?, lo requiera o el juez estime pertinente o necesario, esto está en el código, se señalará día y fecha, ¿no?, hora para la realización de una audiencia, la que se realizará con las reglas establecidas para una audiencia única. Siendo que los únicos medios probatorios que se pueden actuar en este proceso son la declaración de parte, las pericias y las documentales, ¿no? Bueno, eso en el mejor de los casos en los que hay contradicción, y cuando no hay contradicción simplemente el juez expedirá un auto sin más trámite que lo necesario a fin de llevar adelante la ejecución, ¿no? Recuerden que el plazo para apelar cuando el juez resuelve la contradicción, el plazo para la apelación de las contradicciones solo son de 3 días. Solo son de 3 días. Eso es muy importante, porque uno tiene en cuenta que son 5, usualmente porque en todos lados es 5, pero cuando se trata de proceso ejecutivo solo son 3 días. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar? Bueno, vayamos a ver ya el resultado de la resolución. En este caso sí se llegó a casar la misma, ¿no? Y se establecieron distintas reglas, ¿no? Muy interesantes. Algunos dicen que estas reglas han cambiado el texto normativo específico, y otros dicen, no, está bien, solo se ha interpretado, ¿no? ¿Para qué más? Para tener mayor claridad, pues, ¿no? Bueno, en fin. El precedente primero, porque así está descrito, dice que la demanda de ejecución deberá acompañarse de documento constitutivo de garantía real que cumpla con las formalidades y requisitos de validez de los artículos 1098 y 1099. 1098 y 1099 del Código Civil. Es decir, que cuando se trate de la ejecución de una garantía real, se debe cumplir con los requisitos del 1098 y del 1099. ¿Y qué dice el 1098 y el 1099? Respecto a la hipoteca se constituye por escritura pública, salvo disposición contraria a la ley, y los requisitos de validez de la hipoteca es que uno, que afecte el bien el propietario o quien esté autorizado para ese efecto, conforme a ley, que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable,
que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba en el registro de propiedad. Que se inscriba en el registro de ¿ya? Se debe tomar en cuenta que este primer precedente solamente es para una persona ajena al sistema financiero, porque hay muchas personas que se dedican a prestar dinero, qué sé yo, y hacen hipotecas, ¿no? Hacen hipotecas, garantías mobiliarias, ¿no? Y en este caso se habla de una garantía real, ¿no? Para personas que no son parte de o son ajenas al sistema financiero. Por eso es que se señala, ¿no? Que con relación al documento que contiene garantía real, debía cumplir con las formalidades, ¿no? ¿Qué pasa? ¿O qué pasaba? Entre el que trabaja en el banco, efectivamente es abogado, el que a veces hace estas cosas no es abogado, o a veces es una persona mal asesorada, ¿no? Y aparece un contrato privado de hipoteca. ¿Se puede hacer un contrato privado de hipoteca? Sí, puede. Ahora, ¿es válido un contrato privado de hipoteca? No. ¿Se puede hacer una escritura pública de hipoteca y no inscribir dicha escritura pública en registros públicos? Se puede. ¿Ok? Entonces la inscripción no es opcional. La formalidad de este acto jurídico de la hipoteca por escritura pública tampoco es opcional, sino que son requisitos de validez. ¿Ya? La hipoteca va a ser el ejemplo perfecto de un acto jurídico ad solemnitatem, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque se constituye, nace por escritura pública. Simple. ¿Ok? Ese es el contexto, por eso primero se va a hablar de las personas que no son parte del sistema financiero. ¿Ok? No se puede poner, por ejemplo, un interés pues que no se pueda calcular. Tiene que estar definitivamente inscrito, ¿no? El segundo precedente. Para la procedencia de la ejecución de garantías a favor de empresas que integran el sistema financiero, dice a la demanda deberá acompañarse. ¿Qué debe acompañarse? Y pone un montón de cosas en ese punto. Bueno, pero vamos a dar lectura antes de pasar a explicar. Espera. Deberá acompañarse. 1. Documento constitutivo, ¿no? A ver, para comenzar. El presidente primero que estaba dirigido a, ¿no? Las personas que no son parte del sistema financiero, debían comer documento constitutivo de garantía, ¿no? Cumplir las formalidades 1098, 1099,
y diferentes supuestos, ¿no? Si se trata de A, de B, ya, bueno. Más nos interesa lo otro, lo segundo. Por eso pasamos al precedente segundo. Debe acompañarse documento constitutivo de la garantía real que cumpla con las formalidades del 1098 y 1099 y a estas reglas de interpretación que son bien interesantes. Dice que tratándose de una garantía real constituida expresamente para asegurar una obligación determinada siempre que aquella esté contenida en el propio documento constitutivo de la garantía, a los efectos de la procedencia de la ejecución, no será exigible ningún otro documento. Y otra, inciso B, tratándose de una garantía real constituida para asegurar para asegurar cualquier obligación que tuviera el constituyente de la garantía frente a una empresa del sistema financiero para asegurar una obligación existente determinable futura, se deberá, tratándose de operaciones en cuenta corriente, letra de cambio, a la vista debidamente protestada, emitida conforme a la establecido en el último párrafo del artículo 228 de la ley 26702, y del sistema de seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. O tratándose de operaciones materializadas en títulos valores, en particular letras de cambio y pagarés respectivo título valor debidamente protestado, salvo que contenga cláusulas sin protesto u otro equivalente, dice, ¿no? Y otro supuesto pone, por último, tratándose de operaciones distintas a las antes indicadas, el documento que contenga la liquidación de saldo deudor conforme a lo establecido en el artículo, si mal no me recuerdo, es el artículo 11, pero bueno, 132, inciso 7 de la ley 26702, ¿no? El saldo deudor, eso es lo que compone en este segundo presente, o sea, pone todos los documentos que se deben acompañar a la demanda. ¿No? Además de ello, se deja abierto o abierta la posibilidad de que el ejecutante pueda presentar, señala, una prueba idónea, dejando nuevamente a discreción del juez lo que se puede entender por prueba idónea, ¿no? Ese es un problema con este precedente, en realidad, ¿sí? Tenemos también el precedente tercero, dice que el juez de la demanda, a los efectos de determinar la procedencia de la ejecución de garantías, debe examinar, debe evaluar, enjuiciar, dar cuenta expresamente en la motivación de su resolución, si en el caso se cumplen los requisitos establecidos en los precedentes primero y segundo, y en segundo lugar, el saldo deudor realizado por la parte ejecutante comprende abonos y cargos o pagos a cuentas si los hubiere, atendiendo que el pacto de capitalización de intereses solo es lícito en los supuestos indicados en los artículos 1249 y 1250 del Código Civil. Esto es cuando se trata de cuentas bancarias mercantiles y similares o cuando se celebre por escrito el pacto después de contraída la obligación, siempre que medie no menos de un año de atraso en el pago de intereses, ¿no? La cuarta regla de este precedente es que el juez, de considerar que el estado de cuenta del saldo deudor presenta evidentes omisiones de los requisitos y formalidades ya precisadas o tiene notorias inconsistencias contables, debe declarar inadmisible la demanda a los efectos de que el ejecutante presente nuevo estado de cuenta de saldo deudor conforme a sus observaciones, ¿no? El precedente quinto va a hablar de que el juez ejecutor, una vez determinada la procedencia de la ejecución, debe emitir el mandato de ejecución, disponiendo el pago íntegro de la suma liquidada en el plazo indicado en el artículo 721 del Código Procesal Civil, bajo procedimiento de proceder al remate judicial del bien dado en garantía, incluso si aquella suma excede del monto del gravamen establecido en el acto de constitución de la garantía o en sus actos modificatorios y o ampliatorios, ¿no? Por último, o bueno, en realidad penúltimo, tenemos el precedente sexto, en el cual se ha
dispuesto que el pago que se ordena en el mandato ejecutivo debe ser por una suma líquida, no pudiendo emitirse mandato ejecutivo disponiendo el pago de suma dineraria en parte líquida y en parte ilíquida, a liquidarse tras el remate judicial o el pedido de adjudicación en pago del ejecutante, conforme al artículo 746 del Código Procesal Civil, salvo en lo atinente a los intereses, costas y costos que se generen después de la emisión del mandato de ejecución hasta la fecha de pago, ¿no? Y por último, el presidente séptimo señala que el acreedor tan solo podrá ejecutar la hipoteca por el monto de esa garantía, es decir, que su concesión está limitada al bien o bienes que se especifican al constituir la garantía, también está limitada a la suma que expresa y claramente se determina en el correspondiente documento constitutivo de la hipoteca. En los supuestos en que la suma dispuesta en el mandato ejecutivo excede el monto del gravamen de la garantía real, la parte ejecutante, a fin de asegurar la posibilidad de ejecución, debe proceder conforme a lo establecido en el artículo 124 por el saldo deudor tras la realización del remate judicial o en su adjudicación o en su caso mediante la adjudicación en pago al ejecutante, ¿no? El artículo 724 menciona algo interesante. Dice cuando se acredita que el bien dado en garantía no cubriera el íntegro del saldo deudor, se proseguirá la ejecución dentro del mismo o diferente proceso, ¿no? Entonces, si es que no se logra cubrir el monto pagado, se sigue haciendo una ejecución, ¿no? Del bien u otro bien. Muy bien, con eso cubierto este sexto pleno casatorio, que realmente es el más pequeño en realidad de todos los que hemos visto. Causó cierto revuelo, algunos decían que era beneficio de los bancos, otros decían que era beneficio de las personas. Entonces, ese era el inconveniente, ¿sí? Bueno, eso sería todo de mi parte para esta sesión. Les agradezco su atención, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor. Gracias, hasta luego.